Si tienes hijos entre 2 meses y 5 años te interesará esto. Desde el próximo domingo 14 de julio comenzará en todo el país la campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis. En esta ocasión utilizarán el lema, 2 gotas de amor avanzando hacia la erradicación de la poliomielitis. Venezuela no tiene tasas de polio desde 1989 y queremos mantenerlo así, por eso realizaremos una jornada masiva de vacunación oral, gracias a la donación de la UNICEF con más de 3 millones de dosis, dijo en Caracas el ministro Alvarado. En Guárico las autoridades locales manifestaron que se activaran las 19 áreas de salud integral comunitaria, ASIC, y los 413 ambulatorios y 7 hospitales. La meta regional estimada para la entidad es la de vacunar a 113.032 niños de 2 meses a 5 años. El reto es llegar a zonas de difícil acceso, para ello se habilitarán puestos móviles. Sobre este tema el gobernador del Guárico, José Vázquez, destacó que la entidad que dirige se encuentra entre los mejores estados que desarrolla planes para la atención en materia de salud a nivel nacional, por lo que se debe seguir trabajando de manera articulada, reseña Tu Vaso Digital. Escombros de Maduro. Crisis nacional provocó una catástrofe y desplome en el sistema educativo. Profesores aseguran durante una entrevista en Unión Radio que el sector educativo atraviesa por una catástrofe debido a la situación del país en distintos ámbitos. Aporreaur explicaron que el ciclo escolar 2018-2019 enfrentó diversas situaciones que provocaron mayor deserción en las aulas de clases. La coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, UTSE, Raquel Figueroa, sostuvo que el sistema escolar enfrenta un grave desplome provocado por la crisis. La escuela ya no es un ente para la educación, para la formación. Dejó de ser un espacio de encuentro social, de formación para la ciudadanía y de espacio para el desarrollo del conocimiento científico, dijo. Figueroa denunció que 87% de los colegios adscritos al Ministerio de Educación dejaron de recibir el beneficio de alimentación, afectando la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Ante el índice inflacionario, el proceso electoral de diciembre de 2018, las temporadas de vacaciones y los apagones que se produjeron durante el mes de marzo, el presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados de Caracas, ANDIET, Fausto Romeo Monte, comentó que el sector privado hizo todo el esfuerzo para mantenerse y continuar laborando. Hubo una pérdida, fue un año atípico, pero casi que llegamos a cubrir un 75-80% del contenido programático dentro de las posibilidades, dijo. El representante de ANDIET resaltó que la diáspora y la renuncia de los profesores por la pérdida del poder adquisitivo también afectó la calidad de lo impartido durante este ciclo escolar. El director de la Asociación Civil de la Escuela, Óscar Iván Rose, expresó que existe un valor negativo respecto a los jóvenes que asistieron a las aulas durante este año y afirmó que lamentablemente la pérdida de clases se ha vuelto un factor crónico. Rose destacó que los profesores que permanecieron en las escuelas hicieron un gran esfuerzo por seguir educando y formando a las nuevas generaciones. La hiperinflación sigue. Asamblea Nacional. Hiperinflación interanual alcanzó 445,482% en junio. El diputado Ángel Alvarado, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó este miércoles que la inflación de junio alcanzó 24,8% según el trabajo que viene realizando la comisión, dato que genera una variación acumulada de 1.145% y una inflación interanual de 445,482,2%. Esto quiere decir que el fenómeno inflacionario se mantiene en Venezuela. La hiperinflación sigue en el país, son números muy altos, precisó el diputado en rueda de prensa. En tal sentido calificó al salario mínimo otorgado por el Ejecutivo Nacional como un salario de hambre con el que, según explicó, solo puede comprarse 3,5% de la canasta alimentaria. No se puede decir que se acabó la hiperinflación mientras el salario mínimo siga así, acotó. Ángel Alvarado insistió en que el salario mínimo está deprimido y que la receta aplicada por Nicolás Maduro no resuelve nada. Hecho en socialismo. Los títulos de propiedad de tu vehículo pueden ser clonados. Este martes, un usuario de Twitter que realizó un trámite en la página web del Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela, INT, criticó la utilización por parte del régimen del copyleft y no del copyright, para preservar los derechos de autor de los documentos de propiedad que usan el sistema. El copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor, copyright en inglés, con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados. Además, la palabra left corresponde al concepto de izquierda, en contraste con right, que es derecho y es el participio del verbo dejar, literalmente dejada copia.
es decir, la versión socialista, por decirlo de una manera, del copyright, lo que obviamente la hace más vulnerable e insegura a copias, distribuciones y clonaciones. Por su parte, el usuario levantó polémica con el tweet que hizo porque se preguntaba si los estándares abiertos son suficientemente seguros como para guardar todos los títulos de propiedad de todos los vehículos de un país. A mí me sigue pareciendo una estupidez, aseguran. La misma pregunta se realizan algunos venezolanos, ya que la implementación de este modelo de licencia sobre documentos de propiedad del tránsito terrestre de un país genera dudas sobre qué tan permisivas o de dominio público pueda ser esa información de cada individuo que debería de ser privada. Simonovic dice que los venezolanos tienen que asumir un riesgo o aceptar vivir de la miseria que da el gobierno. Para salir del régimen de Nicolás Maduro y su banda de criminales no está fácil, pero no es imposible. Así lo dio a conocer el comisario jefe jubilado de la Policía Técnica Judicial Iván Antonio Simonovic, en una entrevista concedida en el estado de Florida, al portal de noticialapatilla.com, por Daniel Guillermo Colina /La Patilla. Simonovic señaló que aun cuando se cuenta con el apoyo de 55 países y una oposición decidida, quizás no cuestionada como nosotros quisiéramos, se necesitan decisiones. El venezolano tiene que entender que salir del régimen de Nicolás Maduro es una situación compleja, difícil, pero tiene que haber una decisión directa, que no exista marcha atrás. Yo decidí respecto a mi situación después de haber estado 15 años presos, que había dos alternativas: o era libre o era muerto. Yo decidí ser libre, para eso me arriesgué, yo perdí mi casa, mi abogado está preso, hay una vecina presa que involucraron en este caso porque les dio la gana, porque fueron incapaces y no pudieron determinar, no saben cómo hice para irme del país, pero fue una decisión. El ex jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Caracas considera que en algún momento los venezolanos tienen que meditar, tomar una decisión, asumir un riesgo, o aceptar vivir de la miseria que te da el gobierno, de las bolsas de comida CLAC, o simplemente no hacer nada. Insisten que no es fácil, pero que son los riesgos que se deben asumir cuando se está en dictadura. Indicó que denunciará ante los organismos internacionales la presencia de grupos paramilitares e irregulares al margen de la ley que operan en territorio venezolano. Se refirió al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, señalando que, durante los últimos 20 años, la Policía de Investigación Criminal ha tenido la época más oscura. Simonovic afirmó que dentro de la cúpula del cuerpo detectivesco se cometen acciones al margen de la ley. Responsabilizó al actual director del CITC de permitir las operaciones de grupos armados. Es indiscutible que dentro del alto mando del CITC hay corrupción, y de muchos comisarios generales. Un comisario que hace poco menos de un año fue destituido y que estaba en Barquisimeto, Estado Lara, bueno, eso es un señor que toda la vida se supo que era un delincuente. Sin embargo, como estaba enchufado con el gobierno, logró sobrevivir y al final, cuando ya se hizo evidente, cuando ya era imposible ocultar, es que se pudo salir de este criminal que estaba dentro de las filas. Es inaceptable e incomprensible cómo Douglas Rico permite y pone por encima de los intereses de los funcionarios de la institución la protección de los colectivos. Eso es un secreto a voces. Él ha dado instrucciones muchas veces por radio que los funcionarios dejen de actuar en algún momento, cuando los colectivos son eventualmente las personas que se van a detener. Han detenido a colectivos que les han quitado las armas de fuego y al funcionario le han ordenado reintegrar las armas de fuego. Bueno, eso es algo que tú no puedes entender. El ex jefe de la Brigada de Acciones Especiales de la antigua PTJ se pregunta hasta cuándo los funcionarios van a aceptar que los colectivos tengan una jerarquía o que tengan la potestad, sin ser funcionarios policiales, de estar por encima de la ley. Por otra parte, profundizó sobre el estado actual en que se encuentran los policías y sus condiciones de vida. Agregó que no hay dotación para combatir la criminalidad y reconoció que aún quedan efectivos prestos a continuar con la labor de la investigación criminal, la inteligencia y la policía preventiva. Yo conversaba con unos funcionarios del CITC y andan pendiente de a quien destituyen o quien deja de ocupar un cargo para ir tras el arma de esa persona, porque no hay armamento para dotar a los funcionarios, sin dejar de tocar el tema del sueldo que no alcanza para vivir. A un funcionario le dan una caja CLAC para que tenga un mercado. Yo me pregunto, si un funcionario depende de una caja CLAC para mantener a su familia, ¿cuánto le puede costar a un narcotraficante o un delincuente común sobornar a un funcionario? Nada, porque al final le está tocando la familia, su entorno y la alimentación.
En otro punto, el experto en seguridad ciudadana calificó como ineficiente las estrategias que ha utilizado el Estado venezolano, desde el gobierno de Hugo Chávez hasta el régimen actual para reducir la criminalidad, haciendo énfasis en la actuación de los efectivos castrenses. Los militares no saben nada de cómo combatir la delincuencia, pero además de eso se han autonombrado jefes de las distintas policías nacionales o estadales. De haber un cambio en Venezuela, las policías tienen que ser tomadas por sus jefes naturales o por los funcionarios que nacieron y se formaron dentro de las instituciones de policía, llámese SITC, Policía Nacional, SEBIN. Dentro del Plan País se encuentra el programa para reivindicar la función policial y mejorar el área de la seguridad ciudadana. Simonovic afirmó que una vez que caiga el régimen cumpliremos